Bendiciones, Dios le bendiga a este devocional. Que hizo el Señor. El título de este devocional es Engrandeció la misericordia de Dios. La palabra de Dios nos enseña a través de la palabra de Dios. Dios nos enseña a través de su palabra que en el momento cuando estamos en los momentos de las aflicciones, de ansiedad, de toda esa dolencia que siempre ha retenido. Pero dice la palabra que la palabra de Dios dice que él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y si la palabra de Dios, por ejemplo, cometemos muchos errores o le fallamos en cosas que todavía por ahí no le sale, o que le sale por el uno, por el otro. Pero dice la palabra que si Dios es un infinito amor, misericordia, Él es el que te perdona todos tus pecados. Y en el Salmo 103, David escribió este salmo. David cometió muchos errores, cometió tantos errores, y cuando David pecó con Betsabé, él se entregó a la voluntad de Dios. David entregó todo y se arrepintió de su pecado. Y Dios lo perdona. Dios lo perdona por el pecado. Y David escribió este salmo, Salmo 103, verso 8. Lo leo, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Wow. Tremenda palabra que parte de Dios. Amén. Dice la palabra que él es lento para la ira, pero en grande en misericordia. Y dice que cuando vos aceptás a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo entra en tu vida, y después todos tus pecados te son perdonados, porque Cristo está en ti y Él te perdonó por todos tus pecados. Amén. O por ejemplo, cuando vos estás en el problema sobre el tema de los vicios, del alcohol, de las drogas, y si cometiste un pecado oculto, no ocultes nada. No podés ocultar sobre ese pecado, porque dice la palabra: si vos ocultás
el pecado no prosperará. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Ama al pecador, pero aborrece al pecado. Por eso, por eso hay que tener mucho cuidado porque va a haber errores que hasta en mí, hasta el enemigo que 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 también es muy astuto. Y la y el enemigo lo que hace busca para devorar su presa, porque él anda como un león, león rugiente buscando a quien devorar. Pero y, y lo que vayamos a este salmo, David cometía muchos errores, cometía tantos errores. Y pero cuando venimos a la presencia de Dios, recibimos, nos arrepintamos del corazón y recibimos a Él en nuestros corazones. Dice la palabra que ya es una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque dice la palabra que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque si vos te arrepentís de todos tus pecados y de todos esos errores y de todas esas faltas, Dios tendrá misericordia a aquel pecador que se arrepiente. Que cuando dice la palabra de Dios que Dios nos ha librado sobre toda potestad y nos ha trasladado que es a su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Y lo que la palabra de Dios dice que debemos orar, arrodillar, pedir, llorar y pedirle perdón a Dios para que Dios tenga la misericordia. Y Dios perdona a aquel pecador que se arrepiente. Y con todo esto, estamos en los tiempos. Estos son los tiempos peligrosos. Porque estamos viendo situaciones difíciles en la vida. Porque, 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 porque dice la palabra de Dios que, que estamos en los últimos tiempos, porque su venida ya está cerca. Y lo que la palabra de Dios dice que Dios, él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque su venida, la venida de Cristo está cerca. Porque su palabra dice que viene pronto a buscar a su amada iglesia. Amén. Si esta palabra te haya edificado en tu vida,
Compártelo con alguien que va a ser de gran bendición. Y será de gran bendición en llevar esta palabra hasta lo último de la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones.